División del sistema esquelético. El esqueleto adulto del ser humano está formado por 206 huesos individuales, la mayoría de los cuales están en par, con un miembro de cada par a la izquierda y otro a la derecha. El esqueleto de los lactantes y de los niños tiene más de 206 huesos, dado que algunos de ellos, el sacro y el coxis de la columna vertebral, se fusionan más adelante. En tal sentido, los huesos de la cadera constituyen otro ejemplo. Los huesos del esqueleto adulto se dividen en dos grupos principales, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Sistema esquelético. El esqueleto axial y la homeostasis. Los huesos del esqueleto axial participan en el mantenimiento de la homeostasis, protegiendo muchos de los órganos del cuerpo, el cerebro, la médula espinal, el corazón y los pulmones. También son importantes como sostén y para almacenamiento y liberación del calcio. Sin los huesos no sería posible sobrevivir. Uno no podría realizar movimientos tales como caminar y tomar objetos. Además, ante el más mínimo golpe en la cabeza o en el pecho, se lesionarían gravemente el cerebro o el corazón, dado que el sistema esquelético constituye el sostén del organismo. Es importante conocer los nombres y las formas y las ubicaciones de los huesos para localizar, clasificar muchos otros reparos anatómicos. El esqueleto apendicular está formado por los huesos de las extremidades superiores e inferiores, además de los huesos de la cintura escapular y pelviana que unen a los miembros superiores e inferiores respectivamente al esqueleto axial. Tipos de huesos. Casi todos los huesos del organismo pueden clasificarse en 5 grupos principales de huesos, según su forma: largos, cortos, planos, irregulares y sesamoides. Los huesos largos son más largos que anchos. Están formados por diáfisis y un número variable de extremos o epífisis y están ligeramente curvados para ganar resistencia. Entre ellos está el fémur, hueso del muslo, tibia y peroné, huesos de la pierna, el húmero, hueso del brazo, cúbito y radio, huesos del antebrazo, las falanges, huesos de las manos. Los huesos cortos suelen ser cúbicos e igualmente largos y anchos. Están formados por tejido óseo esponjoso, excepto en la superficie, donde presentan una delgada capa de tejido óseo compacto. Como ejemplo, se encuentran la mayoría de los huesos del carpo, muñeca, y de los huesos del tarso, tobillo. Los huesos planos son más delgados y están formados por dos capas casi paralelas a una capa intermedia de tejido óseo esponjoso. Cumplen una función primordial de protección y ofrecen una gran superficie de inserción muscular. Entre ellos figuran los huesos del cráneo, que protegen el cerebro, el esternón y las costillas, que protegen órganos del tórax y la escápula. Los huesos irregulares muestran formas complejas. Las proporciones de hueso esponjoso y hueso compacto que presentan son variables. Son ejemplos de ellos las vértebras, los huesos de la cadera y ciertos huesos de la cara y del calcáneo. Los huesos sesamoides tienen forma de semilla de sésamo. Se forman dentro de ciertos tendones en los que existen una considerable fricción y tensión mecánica, como en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. También existen los huesos saturales, que se clasifican por su localización y no por su forma. Son pequeños huesos localizados en las suturas, articulaciones, presentes entre ciertos huesos del cráneo. Su número varía notablemente entre las distintas personas. El cráneo tiene 8 huesos. El frontal, los parietales, los temporales, el occipital, el esfenoides, el etmoides,
En la cara tenemos 14 huesos. Los nasales, el vómer, los cornetes, los malares o cigomáticos, los maxilares superiores, el maxilar inferior o mandíbula, el lacrimal o unguis, así, arremángala, repújala, no, arremángala, repújala así, arremángala, repújala, no, arremángala, repújala así, arremángala, repújala, no, arremángala, repújala así. Es un hueso del cráneo plano par de forma cuadrilateral, de dos caras. Interna, endocranial y externa, exocranial. Contiene 4 bordes con sus respectivos ángulos: borde superior, borde posterior, borde inferior y borde anterior. Ambos huesos se articulan a través de una línea media llamada sutura sagital. Hueso temporal está formado por 3 partes: una escamosa, otra petrosa de forma triangular que contiene el oído interno y la parte mastoidea que se encuentra detrás y debajo del conducto auditivo externo. Hola, buenas tardes, soy Manuel Castillo del grupo 8. Me tocó hablar de los huesos del cráneo. Como ya habrán hablado mis compañeras, anteriormente lo vuelvo a repetir. Bueno, el cráneo está formado por 8 huesos. Tiene partes distintas. Acá les voy a mostrar una imagen y se las voy a señalar. Acá está el frontal, que vendría a ser esta parte. Es una sola parte. El esfenoide, que vendría a ser este costadito. El etmoides, que es uno solo, que vendría a ser esta partecita. Parietal, que es todo esto, que son 2 huesos. El temporal es todo esto y son 2. Y occipital, uno solo, que es esta parte. Como les decía, bueno, a mí me tocó desarrollar la función del hueso frontal, que vendría a ser esta parte. Bueno, el hueso frontal es aquel que se localiza en la frente. Empieza justo por encima de las cuencas de los ojos y termina en la parte superior de la frente. Estas son las cuencas de los ojos. Esta es la parte superior de la frente. Siendo así el nexo de la conexión entre los huesos del cráneo y los viscerocráneo. Su principal función, además de formar a la frente, es la que protege los lóbulos frontales del cerebro, que está situado justo detrás de este hueso. Este es el hueso, esta viene a ser la parte. Protegiendo estos lóbulos, se consigue que como la funcione flexibilidad mental, la atención y la memoria no sean susceptibles de traumatismo. In love late